Bienvenidos a esta nueva edición de Asia en Movimiento. Hay una pequeña isla que cobró fama mundial haciendo una revolución en la frontera de la principal potencia mundial. Podemos decir sin miedo a exagerar que estaba en el patio trasero de los Estados Unidos. Cuba sobrellevó años de bloqueo y todo tipo de hostigamiento. Hoy está con nosotros el embajador de este país, Jorge Lamadrid Mascaró. Cuba lo que tiene, como siempre se ha destacado, es en ser un país que no cede ante las presiones y está permanentemente en movimiento, tratando de afianzar su revolución. Para ello, en este momento está atravesando un periodo que podríamos hablar de modificaciones en su estructura económica, que están dando bastante que hablar y, como siempre sucede también, se lo critica desde izquierda y desde derecha. Hoy vamos a hablar con el embajador para que nos explique estas reformas en qué consisten, para qué se están haciendo, qué resultados se esperan. Bienvenido, embajador. Un placer enorme tenerlo acá en nuestro programa. Realmente muy interesante su presencia. En Cuba se está realizando una serie de cambios económicos que buscan impulsar la actividad económica de su país, ¿no? Uno de los más importantes son las obras de Mariel. ¿En qué consiste este proyecto? Mira, el proyecto de Mariel es uno de los más ambiciosos emprendimientos económicos, pero también sociales, porque entraña la creación de un pueblo, ¿no? De una nueva instalación urbanística que tiene que ver con el desarrollo de nuestras capacidades para la transportación marítima de mercancías. Recuerda que Cuba siempre ha sido la llave del Caribe. Así era en la época de la colonia, ¿no? Cuando las caravanas de navíos españoles recalaban en Cuba para aprovisionarse y para defenderse también, ir protegidos con los cargamentos de oro y plata que llevaban a la culta y vieja Europa. En el caso de Mariel es, sin lugar a dudas, uno de los proyectos más notables de los últimos años. Tiene que ver con esa política estratégica de nuestro Estado de apostar por un desarrollo firme, por consolidar la capacidad económica del país, que en estos momentos es el sector más complicado mundialmente, ¿no? Son bien conocidas las crisis financieras, económicas, también la política medioambiental, la crisis alimentaria. Todos esos fenómenos nos afectan realmente a una economía pequeña, pobre y bloqueada por Estados Unidos. Esta es la mejor demostración de esa política estratégica de la Revolución Cubana de desarrollar su economía, que ya tenemos desarrollado, y eso es un enorme avance en el campo social, educativo, de salud. Ya tenemos índices incluso superiores a muchos de los países del primer mundo, ¿no? Consolidados esos frentes que tienen que ver con la garantía de ese derecho humano invaluable, que es el derecho a la vida, claro, pero que también es el derecho a la educación, es el derecho a una salud pública gratuita y de calidad, que no se mercantilice la atención médica a la ciudadanía, ¿no? Eso está superado y consolidado en Cuba. Nos queda entonces avanzar, y es lo que estamos haciendo, en un proceso de conformación del modelo económico cubano, que tiene que ver con esa mira estratégica en la que Mariel, con una capacidad extraordinaria, va a ser el mayor puerto de contenedores de toda la región. Y hablo de la costa norteamericana, de la costa mexicana, del Caribe en general, y Mariel se va a constituir en ese lugar de referencia, ¿no?, para la transportación marítima en nuestro mar interior, en nuestro mar Caribe. La decisión está tomada, y lo mejor que tiene incluso es que el proyecto ha estado acompañado desde el principio por Brasil, ese extraordinario vecino, amigo, hermano, país nuestro, en el cual encontramos créditos para avanzar en el proyecto muy ambicioso, costoso, de casi $1.000 millones para arrancar, pero que se desarrolla con una excelente puntualidad en los plazos, en las etapas de su construcción, y que sin duda va a ser un referente no solo nacional,
sino regional y, por qué no, internacional en la transportación marítima de mercancías. Y yo me quedo pensando, ¿qué es vivir tantos años con un bloqueo, tantos años con este hostigamiento? ¿Qué es lo que lleva al cubano a seguir siempre hacia adelante? O sea, porque es un emprendimiento realmente importante y se va ganando la confianza cada vez más de los vecinos. Yo les diría, hay hitos en nuestra historia que marcaron muy profundamente el alma, la conciencia del pueblo cubano. Fuimos la última colonia española en liberarnos de América y pasamos de inmediato a otra dominación, una dominación neocolonial que se instauró del mismo principios del siglo XX y que duró casi 60 años, ¿no? Claro. Te podría decir entonces que con el triunfo de la Revolución Cubana, el 1 de enero de 1959, el pueblo cubano logró tocar, logró acariciar, logró interpretar el verdadero significado de lo que es ser un país soberano, un país independiente, un país con voz propia, con autodeterminación e independencia. ¿Te imaginas en un proceso que duró más de 150 años, claro, lograr ese enorme hecho? Nos marcó definitivamente. Ahí está un primer factor. Un segundo factor es la unidad del pueblo cubano, porque tomamos esa doctrina del pensamiento martiano. José Martí creó un partido, uno solo, en 1895 para desarrollar la guerra necesaria, como él la llamó, esa última guerra por la independencia cubana. Y esa enseñanza de unidad insoslayable como condición inexcusable es la que hemos mantenido, desarrollado y consolidado en estos años de revolución, que este 1 de enero de 2014 llega a su 55 aniversario. Ese es un elemento en el alma propia del cubano que está muy presente. Si a eso tú le sumas la obra de la revolución en el aspecto cultural, en el aspecto educativo, en esos sectores capitales decisivos que han permitido que el pueblo cubano también posea una cultura política elevada. Claro. Sabemos exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de capitalismo subdesarrollado, de capitalismo dependiente. Sabemos lo que estamos hablando exactamente de lo que se está hablando cuando se aluden a estas crisis mundiales, ¿no?, alimentarias, medioambientales, como la que les refería, ¿no?, anteriormente. O sea, esa cultura política permite que nadie nos venga a hacer un cuento de lo que nos puede beneficiar o que nos puede perjudicar. Sabemos lo que queremos, sabemos en dónde estamos parados en este mundo dispar, y esas son garantías, ¿no?, de que hayamos logrado avanzar a pesar de ese bloqueo que efectivamente ya se manifiesta por más de 5 décadas y que es una agresión despiadada contra los derechos humanos del pueblo cubano. No cabe duda, ¿no?, porque nos priva incluso de medicamentos para salvar vidas humanas, que tenemos que ir a buscar a mercados distantes y pagar muy caro. Pero fíjate que con esa agresión permanente, que significa el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, a pesar de eso no nos hemos mantenido inmóviles, hemos seguido avanzando, bajo el concepto de que todo lo que debe ser cambiado deberá ser cambiado. Cuando se disolvió la Unión Soviética, que era el fin de Cuba, decían, ¿cómo Cuba va a poder sobrevivir en estas circunstancias? ¿Y cómo hizo Cuba para sobrevivir? Esa fue una prueba suprema de ese factor de unidad, en primer lugar, de esa cultura política que actuó de manera muy clara en esos tiempos tan difíciles que pasamos, en donde perdimos el 85% de nuestro comercio exterior, en donde realmente la vida diaria se convertía en un infierno. Así logramos mantenernos unidos en un ejemplo sustancial de resistencia, de capacidad de resistir con esa unidad y esa convicción, ¿no?, que tiene el pueblo cubano. No es algo común, porque fíjate que estamos hablando de las mayorías del pueblo cubano. Habitualmente los pueblos ante esa presión comienza a haber un mal humor social que termina en derrocamiento de los gobiernos, que creo que, bueno, obviamente fue lo que se intentó hacer. Sin embargo, tiene que haber una conciencia política muy clara para poder sobrellevar que uno tenga un corte rotativo de luz y apenas, como hablábamos el otro día,
que tengan apenas un par de horas de electricidad por día durante un tiempo indeterminado, donde tengan que ir a una universidad y prácticamente no tengan que comer, y sin embargo así todo seguir apoyando ese régimen. Fueron momentos muy dramáticos, realmente, que pasamos muchas necesidades. Y fíjate que si no fuera por eso, realmente, por su seriedad, por su dramatismo, yo les pudiera dar más de un ejemplo a ustedes de la manera incluso humorística en que enfrentamos esas penurias, ¿no? Y por ejemplo, el ejemplo que ponía, nosotros lo denominamos alumbrones en vez de apagones, ¿no? O sea, que porque teníamos luz apenas un tiempito al día. En torno a esa unidad y a esa cultura política desarrollada por el pueblo cubano está la explicación sin duda. Naturalmente, con el liderazgo de nuestro líder histórico, ¿no? Fidel Castro, que fue el responsable de que esa revolución educativa, cultural, se haya desarrollado en Cuba, haya llegado a buen puerto y haya propiciado esa cultura política. Uno de los puntos también que fueron críticos para la revolución fue el tema de Fidel. Cuando Fidel deja el poder, también se pensaba lo mismo. Cuba sin Fidel no va a poder ser. Siguió Raúl. Y suponemos que el día que Raúl dé un paso al costado, habrá quien tome su puesto. Son escenarios indeseados, por supuesto, ¿no? Es un relevo generacional. Y para nosotros, la generación histórica, la generación que asaltó el cuartel Moncada en el año 1953, la generación que hizo la revolución y que la ha mantenido invicta después de 55 años, por supuesto, no es un escenario, insisto, deseable, pero sí inevitable. Claro. Y como ustedes habrán podido ver, no soy yo el que lo digo, esa transición, ese cambio generacional se está dando en Cuba de una manera totalmente normal, tranquila, sosegada. Hay paz, hay confianza ciudadana y a pesar de que, por supuesto, nuestros enemigos jurados siempre han acariciado el momento y no fueron inmóviles en ese deseo, no mantuvieron inmóviles. Hay más de 700 intentos documentados de asesinato contra Fidel Castro y no fue precisamente un loco marginado el protagonista de esos atentados, ¿no? Fue ni más ni menos que la Agencia Central de Inteligencia, una agencia del gobierno de Estados Unidos que atentó reiteradamente contra la vida de un presidente de un país vecino, ¿no? Era aquella época del asesinato político que estaba santiguado, que estaba autorizado en Estados Unidos. Esa es una cosa que se habla poco fuera de los círculos que son cercanos a la revolución, porque la gente que por ahí está más politizada sí lo sabe, pero el común de la gente no sabe eso o no sabe la cantidad de atentados y muertos que sufrió Cuba por parte, bueno, de los Estados Unidos. Así es, así es. Les digo, más de 5.000 familias cubanas que son más víctimas de las que murieron, por ejemplo, y las comparaciones no valen. Lo digo con claridad, no estoy comparando, pero son muchas más víctimas que las que lamentablemente, tristemente fallecieron en el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. Muchas más víctimas que las ha sufrido Cuba en estos 50 años de enfrentamiento con Estados Unidos y que son resultado directo de la actuación de grupos terroristas que están en estos momentos hoy que estamos conversando con ustedes, actúan en Miami impunemente. Cuando se habla de perseguir al terrorismo, esta parte no se contempla. No se menciona, no se menciona. Incluso por esa situación hay 5 cubanos presos en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Por su condición de genuinos antiterroristas, porque estaban en contra del terrorismo que se genera desde territorio norteamericano, contra Cuba en este caso, o contra otros países. ¿En algún momento Cuba cifró alguna esperanza con Obama? ¿Pensaron en algún momento que podía llegar a cambiar algo o siempre tuvieron en claro que sea quien sea el presidente, el sistema funciona de otra manera? Llevas razón en el enfoque de que el sistema tiene una forma de funcionar, con independencia de quien ocupe la presidencia. De hecho, la política de Estados Unidos hacia Cuba fue, diríamos, incluso secuestrada por el Congreso de Estados Unidos cuando en el año 96 codificaron la política de bloqueo y le restaron a la presidencia las atribuciones que tenía cuando se proclama formalmente el bloqueo por el presidente Kennedy en el año 62. Es algo que estos congresistas anticubanos que están presentes en el Congreso norteamericano y que tienen tan nefastos ejemplos como el de la
actual presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Nosotros le decimos la loba feroz. Esa congresista Ileana Ros-Lehtinen públicamente ha aclamado y ha pedido el asesinato de Fidel Castro, públicamente, ¿no? Eso solo pasa en Estados Unidos. Sí, Y no le la pasó verdad. nada a la señora. Nadie le dijo, usted no puede decir eso, usted no puede hacer eso. Y no le hicieron nada, no le dijeron nada porque esa es la propia política de las autoridades norteamericanas. Y repito, nosotros somos los dolientes, ¿no? Sí, Lo sí, que hemos sí, tenido sí. que soportar esos más de 700 intentos de asesinato contra nuestro presidente, ¿no? ¿Qué es lo que explica ese ensañamiento contra Cuba? ¿Por qué tanta dureza? Porque ha habido otros casos que Estados Unidos no ha perseguido con tanto énfasis durante tanto tiempo. ¿Es solo por la cercanía? ¿Es el ejemplo que da en el Caribe? ¿Qué es lo que...? Por supuesto, el ejemplo está ahí. Y de hecho, lo demostraron muy tempranamente, ¿no? Entre otras cosas, con estos intentos de aplastar la Revolución Cubana, de destruirla con el bloqueo o con el aislamiento de Cuba. Todos los países latinoamericanos rompieron relaciones con Cuba. Ojo, Sí, sí, sí. solamente México las mantuvo. Y este año estamos conmemorando el 40 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Argentina, entre Argentina y Cuba, ¿no? Un 28 de mayo de 1973 se firmó por Cámpora ese decreto restableciendo la relación, pero hasta ese momento y desde el año 59 habíamos estado aislados. Es la política y te diría, irracional, soberbia de los imperios. Los imperios actúan así, no conciben que haya un pequeño país que en la lógica histórica del propio Estados Unidos siempre estuvo predestinado para ser parte de la Unión Norteamericana, de la Unión Americana. Esa soberbia irracional es la única que puede explicar el hecho, por ejemplo, de que la hayan descargado en los 5 compañeros, a los que han condenado con penas enormes, ante la frustración, la incapacidad, la enorme insatisfacción, porque Cuba permanece incólume, porque Cuba sigue hablando con voz propia, porque no se pliega a las presiones de ellos y porque efectivamente constituye sin duda un ejemplo para el resto de los países de la región y del mundo, ¿no? De que sí se puede, es uno de nuestros más claros pronunciamientos, ¿no? Sí se puede, lo estamos demostrando todos los días, lo demostramos venciendo el periodo especial con 55 años de revolución. Sí se puede, no es como en el caso nuestro, funcionó durante décadas y hasta centurias, doctrinas como la del fatalismo geográfico, que por nuestra cercanía teníamos que caer en la órbita de Estados Unidos, o la doctrina Monroe, o la de la fruta madura, que por nuestro propio peso íbamos a caer en la órbita de influencia de Estados Unidos, ¿no? Claro. Todo eso está echado por el piso, no pueden concebirlo, no se hacen la idea de que definitivamente somos un país libre, ¿no? Después de estos últimos 25 años, poco menos de 25 años, que se puso un contexto tan duro para los que se oponían a Estados Unidos con la caída de la Unión Soviética, como hablábamos antes. Es como se está construyendo un nuevo sistema mundial. Empieza a surgir el BRICS, Rusia parece que nuevamente empieza a ser una potencia y empieza a hacer valer su voz. China va a ser la próxima economía mundial en poco tiempo. Y todos estos cambios, ¿cómo los ve Cuba? ¿Cómo piensan que se van a ir dando y los puede beneficiar? ¿Va a ser un mundo más justo? ¿Es un espejismo? ¿Qué les parece? Mira, la multipolaridad es indispensable. Dejamos atrás una época en que 2 grandes potencias se disputaban la hegemonía mundial. Y sin embargo, por unas razones que no vamos a analizar en este caso, no es el caso, el mundo se volvió unipolar. Esa unipolaridad lo que ha generado, y es lo que podemos constatar después de la caída de la Unión Soviética, la desaparición del campo socialista, es la era de las guerras de dominación. Ahí están los ejemplos de Irak, de Afganistán, de Libia, están los ejemplos incluso de, coincidiendo con el desmerengamiento de la Unión Soviética, como lo llamó nuestro líder histórico, Fidel Castro, la invasión a Panamá, que fue la última que se da de la larga historia de intervenciones, violaciones e invasiones a nuestros pueblos latinoamericanos, haciendo valer el concepto que mencionabas, ¿no? De el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Esa invasión a Panamá fue en el año 89, 1989. O sea,
esta era de unipolaridad lo que le ha deparado al mundo es más desigualdad, más inequidad, pero además crisis incorporadas, como la que surgió en el propio territorio norteamericano, ¿no? Con estas burbujas hipotecarias y estas desmanes de los bancos y este desmedido afán, y no es afán, es necesidad del sistema capitalista, ¿no?, de apuntalar los bancos. El presidente Lula lo ha reiterado decenas de veces. Baste ya de salvar bancos y destinen esa plata para los miles de hambrientos que hay en el mundo, ¿no? Te redondearía la idea con una frase de nuestro prócer, de nuestro apóstol de la independencia, José Martí. En la década de los 80 del siglo XIX, después de 15 años de vivir en Estados Unidos, en Nueva York, le llamó por su nombre y dijo claramente: banqueros no, bandidos. Estoy hablando de la década del 80 del siglo XIX. Mira qué premonición. Son esos consustanciales al sistema capitalista los que nos han llevado a esta crisis que todavía afecta a la Unión Europea o que en otros países también se enseñorea, ¿no? Y para países pequeños como el nuestro nos causa un enorme daño. Pero ahora, yo te diría que, resumiendo, es la frustración enorme que sienten, ¿no? Porque ahora no han podido doblegar a Cuba. ¿Usted cree que Estados Unidos va a ceder su papel protagónico en el mundo pacíficamente? Porque en general se termina diciendo, bueno, tiene una relación simbiótica con China, uno depende del otro, no va a llegar a un conflicto, pero la historia muestra que los imperios nunca ceden el poder por las buenas. Yo coincido. No va a venir de la buena voluntad de estos grupos de poder que están cimentados en el sistema norteamericano. Es que están convencidos que hacen las cosas correctamente. Es demasiado... hay un mesianismo en Estados Unidos. Ellos se creen predestinados a mandar y a ordenar el mundo a su antojo. Ese es un factor cultural importantísimo, bueno, por supuesto, ¿no? Pero que estos grupos económicos, estas transnacionales que dominan el comercio mundial y que siguen dando, como el caso de Cuba, nos siguen robando marcas cubanas. Nos han robado la marca Cohiba de tabaco, nos han robado la marca Habana Club de ron, nos las han robado con la aquiescencia del gobierno norteamericano. Son denunciados todos los años en la Organización Mundial de Comercio y siguen haciéndolo, ¿no? Es algo inaudito, insólito. Y nosotros seguimos respetando más de 200 marcas de Estados Unidos en Cuba, ¿no? Y ellos nos roban 2 nuestras, ¿no? Dígame dónde está la equidad, el respeto por al otro, la misma propiedad intelectual, ¿no?, que siempre están reclamando. Exactamente. Ahora, la multipolaridad es indispensable. Es indispensable. Nosotros saludamos el surgimiento de la Unión Europea, por ejemplo, y del euro como una moneda paralela, alternativa a ese dominio del dólar, que tanto nos afecta y que tanto nos condena a veces, ¿no? Y que incluso tiene manifestaciones tan nefastas o complicadas, diríamos, como la que se producen en muchos de nuestros países, ¿no? Sí. Por la dependencia a esa moneda patrón que es insostenible, que son ellos los que la emiten permanentemente y con esas emisiones multimillonarias de dólares tratan de paliar las enormes falencias que tienen, ¿no? Porque son el país más endeudado del mundo, son el país que vive de lo que no tiene permanentemente durante décadas y por ese camino no debe ir a ningún lado, ¿no? Son síntomas y señales indiscutibles de la decadencia del imperio. Se está cayendo a pedazos, por supuesto. Es tan poderoso que todavía yo suelo llamarlo los coletazos del imperio. Esos coletazos que son tan complicados, por ejemplo, para una época como la que vive, nueva, que no es una época de cambio, sino un cambio de época, como bien lo caracterizó el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, en nuestra Latinoamérica y Caribe, ¿no? O sea, Estados Unidos no va a permanecer impasible. No, va a reaccionar y está reaccionando ya ante hechos como UNASUR, por ejemplo. Primera vez que las 12 naciones suramericanas se unen y actúan de consumo. Primera vez en la historia. La ampliación de Mercosur, el surgimiento de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ¿no? Que es primera vez en la historia y pudiéramos calificarlo como el hecho más trascendente en 200 años, ¿no? Como proyecto para desarrollo, igualdad y soberanía en nuestra región. Por primera vez, los 33 países latinoamericanos y caribeños reunidos
sin una voz y un poderío extrarregional que nada tiene que ver con nuestros propios intereses. Ante esos avances no hay posibilidades de concebir que Estados Unidos mantenga como espectador pasivo. De hecho, está trabajando activamente, ¿no? Y estamos en presencia también de una contraofensiva que tiene que ver con la recuperación de esos espacios que ha ido perdiendo en nuestra región, ¿no? Embajador, realmente estamos ya dentro del plazo que nos permite el programa, pasó rapidísimo, apenas pudimos clarificar algunos conceptos. Le propongo que podamos seguir desarrollando ese tema, el tema de la economía actual de Cuba en un próximo programa. ¿Le parece bien? Me parece muy bien. Bueno, así que muchísimas gracias por haber venido hoy, un placer recibirlo y nos vemos la semana que viene. La primera parte de la entrevista. Exactamente, esta, digamos, lo podemos catalogar como esta primera parte y seguiremos con la segunda parte la semana que viene. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hasta acá llegó el programa de hoy, entonces nos vamos con la promesa de tener la semana que viene el embajador de Cuba para continuar desarrollando estos temas. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos sus comentarios en nuestro Facebook y nos vemos en 7 días con una nueva edición de Asia en Movimiento.